Imaginen a un soldado del tamaño de un insecto. Es un arma secreta infalible. Si le das poderes divinos a cualquiera, será un verdadero caos. El tema que vamos a tratar es sobre el tema del downsizing. Yo les hablaré un poco sobre los inicios y de la palabra o del término downsizing. Para referirnos al tema podemos investigar de muchas formas. Podemos utilizar como marco referencial teórico los antecedentes encontrados sobre el tema de despidos masivos, separación de grupos o downsizing. Según indica Boyd en el año 1996, por medio de su artículo, downsizing viene desde el inicio de la década de los 70 y que inició en la industria de los automóviles en los Estados Unidos de América. Y esto para referirse a la contracción o disminución de hacer pequeño algo en esta parte de vehículos que se producían en este sector. Quiero hacer un paréntesis en ese momento. La palabra al principio de la historia se utilizaba para reducir algo y para este tiempo lo que reducían era la producción de vehículos que se hacía para no generar más gastos y poder sacar adelante a la empresa. Ya para el enfoque de reducción de personas fue empleado, sino que hasta el año 1982, uso que se le da desde entonces a la palabra downsizing. El downsizing se incrementa debido a la globalización y a la competitividad. El downsizing, a diferencia de la pérdida del empleo en el pasado, está afectando con bastante naturaleza a sectores laborales que se habían considerado poseedores de una mayor estabilidad. Por otra parte, las consecuencias para los desplazados son también diferentes a los que se estaba acostumbrado. En consecuencia, la seguridad en el trabajo se presenta con mucha mayor fragilidad que en el pasado, aún tratándose de personal educado, eficiente, con experiencia o nivel de dirección. Este tema viene afectando desde la década de los 70, que con la caída del petróleo de esa época, varias industrias a nivel mundial tuvieron crisis en sus niveles de productividad. Se vieron seriamente afectados. Estados Unidos de América, México, Argentina, Venezuela, son solo algunos de los países del continente americano que se ha visto cara a cara con esta crisis, adoptando por muchas de ellas por el enfoque por el recorte de personal para poder mantenerse a flote. Eso sería, en conclusión, el significado de la palabra downsizing viene de reducir de tamaño algo. Al principio lo usaban para reducir la producción de algo, pero en el tema es sobre la reducción de personal o reducción de planilla, como se refiere también. Esa sería parte de mi exposición. Muchas gracias. Hola estimados, mi nombre es Nelson Ovidio Díaz Ramírez. A continuación les hablaré de las consecuencias y cómo implementar el método de downsizing. Tenemos claro que el significado de este método se refiere a la reducción de tamaño, en el cual las empresas toman este método como beneficio, pero hay que tener en cuenta que también puede afectar. A continuación le hablaré de las consecuencias. Las organizaciones que han implementado la estrategia del downsizing y los procesos utilizados para dicha implementación llegan a provocar
consecuencias en el personal sobreviviente, afectando negativamente en el ambiente laboral. La motivación de las personas dejando efectos negativos. Precisamente le llamamos estrés laboral. Podemos definir ese estrés laboral como un estado de nervios o sobreesfuerzo físico o mental que se produce por no estar bien equilibradas las exigencias de la actividad laboral con con las capacidades del trabajador. Esto es un problema para la empresa porque va a afectar en su productividad. Esas reestructuraciones de plantillas a gran escala con la amenaza de perder el trabajo son una fuerte estrés e incluso angustia. Provoca la incertidumbre y la amenaza de perder el soporte vital que crearán un ambiente de trabajo muy viciado. Además, las condiciones son muchas veces peores con mayores sobrecargas de trabajo y peores condiciones laborales y salariales. Los motivos para hacerlo son reducir costes, menos trabajadores en plantilla, se reduce el gasto en salarios, seguros sociales, crear una estructura más eficaz, reducción de burocracia, actividades innecesarias. Esto es una ventaja para la empresa porque le favorecerá en su productividad como desarrollo. También. Implementación, implementación del método downsizing. ¿Ya? Para implementar este método, tenemos como existencia dos tipos de downsizing, el reactivo y el proactivo. Reactivo. Se produce cuando la empresa lo hace sin haber realizado antes los estudios y cálculos necesarios, sino únicamente como una manera de enfrentarse a la realidad en su entorno. Este proceso va a ser traumático para la propia empresa. La reducción de plantilla se hace porque el negocio no tiene más remedio para hacerlo sobrevivir. Proactivo. En este caso, las reestructuraciones se hacen después de los estudios y cálculos realizados de manera mucho más racional y lógica. No se trata como el caso anterior solo de sobrevivir. En este caso, se trata de convertir en la compañía en algo más productivo, eficiente y competitivo a través de la implementación de un plan estratégico diseñado para ello. La aplicación de downsizing será aquí más fácil, rápida, menos traumática, porque las cosas se harán de manera más negociada y ordenada. Proceso de implementación. Se ha considerado la necesidad de aplicar el método del downsizing, que este proceso sea proactivo. En este caso se implementará el proceso proactivo de la manera estudiada como habíamos hablado en el dicho anterior. Es decir, que los administradores de la empresa sean capaces de anticiparse a los potenciales impactos negativos que la organización pudiera percibir. El enfoque proactivo en este caso deberá ser un poco debidamente planeado y formalmente diseñado para poder soportar esta estrategia a largo de plazo y de esa forma
El enfoque proactivo en este caso deberá ser proceso debidamente planeado y formalmente diseñado para poder soportar esta estrategia a lo largo del plazo y de esta forma propiciar una ventaja competitiva. A continuación se detallan los pasos sugeridos en el modelo que servirá de soporte para reducir el impacto negativo durante la implementación de esta estrategia del downsizing. Comunicar. Comunicar al personal la decisión de implementar esta estrategia, los motivos por los cuales se ha decidido tomar esta decisión. Es decir, la cantidad de plazas que se tienen previstas para reducir, las metas y objetivos y presupuesto asignado. Esto conlleva al uso de la comunicación como herramienta, una herramienta efectiva para reducir el nivel de incertidumbre, para no provocar ese pánico en los trabajadores. Enseguida, luego se puede realizar una consulta con los jefes de departamento y los colaboradores. Esto es para determinar que quienes tendrían la intención de aceptar un plan de retiro voluntario. Esta consulta puede dar una idea sobre la cantidad de personas que estarían dispuestas a aceptar su retiro de la organización, por el motivo que sea, y percibir las prestaciones de ley correspondientes, más un incentivo de bono por acogerse a este plan. Cabe una muy buena posibilidad que la utilización de estos incentivos puede representar una cantidad significativa una cantidad significativa de colaboradores que estén dispuestos a irse, por lo que el impacto negativo se verá reducido drásticamente. Es prudente hacer en este caso es evitar que los colaboradores que deseen acogerse a este plan que sean únicamente del mismo departamento o de la misma área. Tendríamos que evitar que toda la plantilla de un mismo departamento no tendría que despedirse. La salvedad que es prudente hacer en este caso es evitar que los colaboradores que desean acogerse a este plan sean únicamente del mismo departamento o de una misma área. Queda claro que es necesario establecer las cantidades lógicas de plazas que puedan reducir según en el departamento, o bien si se desea suprimir una sección entera. Se puede ofrecer este plan de retiro voluntario de manera que se evite un despido. Eso ya causaría un impacto negativo. Dependiendo de la naturaleza de sus puestos. Por ejemplo, aquellos puestos operativos que no requieren de un alto nivel académico, se puede considerar un reemplazo de aquellas plazas que consideren necesarias para el funcionamiento de la organización. En caso que no se llegue a la cantidad deseada de retiros con empleados voluntarios, se procederá a analizar el personal que debe ser retirado involuntariamente. Liquidación. Después de determinar la cantidad de colaboradores que deseen retirarse, la cantidad de plazas que se necesitan llenar y posibles traslados internos, se puede proceder a la liquidación de los colaboradores que ya no forman parte de esta organización. Adelanta. Como habíamos dicho anteriormente sobre la liquidación, una vez realizada, es pertinente considerar un acto formal de despedida en donde se les agradece a los colaboradores su servicio y dedicación a la organización.
dar muestras de agradecimiento. Es importante que estas personas que han contribuido en el funcionamiento y la supervivencia de la empresa, como tal, es recomendable que sean tratadas con respeto y dignidad, de manera que se establezca que cualquiera que se vaya de la utilización de la empresa, por el motivo el cual sea, será tratado con respeto y dignidad. Esto contribuye para los que permanecen en la organización, que no perciban que se ha abusado de la gente que se retira. En, en caso del personal que sea retirado involuntariamente, se deben liquidar según lo indique la ley de retiros involuntarios deberá abrir una línea de ayuda en donde se les apoye en la búsqueda de un nuevo empleo. El proceso de apoyo. Abrir un proceso de apoyo u orientación a las personas que serán retiradas de sus puestos de trabajo por medio de desvinculación asistida, esto con la finalidad de que estas personas puedan reincorporarse lo más pronto posible al mundo laboral. En, en la política de recursos humanos, esta estrategia será una herramienta importante, ya que dará ventajas a las personas que la utilizan, también a las empresas que recurren en ella. Análisis de diseño. Al contar con el personal que permanecerá en la organización, se iniciará un proceso de análisis y rediseño de procesos para determinar los mecanismos cómo se irá a trabajar. Podría ser más eficiente y así evitar hacer cargo de tareas y funciones en el personal que permanece aún en la empresa. O bien se puede también determinar duplicidad de trabajo, al igual que las tareas redundantes. De igual manera, es prudente que la organización considere de qué manera puede invertir en la incorporación de tecnología para garantizar que se puedan mejorar los procesos. Luego con los resultados. Luego se procede a comparar los resultados y en base a ello determinar la efectividad de la aplicación de los pasos descritos. De obtener un indicador con un mayor valor positivo, se podrá determinar que el procedimiento descrito en este documento ha sido efectivo de manera que se ha podido reducir la incidencia negativa como resultado de la implementación de esta estrategia. Los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación deberán ser analizados por la gerencia y luego socializados por los colaboradores de manera que se puedan determinar acciones correctivas de ser necesarias para remediar alguna situación detectada o bien se pueden determinar las acciones para la mejora continua de los procedimientos. Y finalmente, se deberá comunicar a los colaboradores de la organización del resultado final y si esa evaluación ha sido efectiva, cuáles fueron sus éxitos y cuáles han sido los errores y de los cuales se pudiera derivar lecciones aprendidas. Estas son las aplicaciones y las consecuencias que trae lo que es la aplicación del método de downsizing. Mi nombre es Verónica de Jesús Martínez Marcos y les hablaré un poco sobre las ventajas y desventajas de este método. Dicen que es una tendencia que empezó a verse en los años 90.
pero que ha ido ganando a intensidad que alcanza ya los propios centros de datos para decir que en situaciones es interesante. Es necesario conocer las ventajas e inconvenientes de este método. En primer lugar, es preciso conocer la situación de partida. De este método no solo alcanza las máquinas empleadas, sino también lo hace con el software, ejecutando con las políticas de seguridad y de prevención y resolución de fallos. Junto con todo ello, los equipos a cargo de todas estas áreas tienen que formarse o crearse en función de nuevos requisitos, es decir, un cambio que abarca a la totalidad de los servicios de IT es una compañía como consecuencia de este conjunto. Ventajas. Incremento de la productividad. Con esta estrategia se logran mejores resultados. Con menos recursos, por lo general es una empresa, la plantilla supone un alto coste total del producto. Serían disminución de costos al reducir algunos gastos. Sería la disminución de costos al reducir algún departamento que integraba la empresa y que ya no son necesarios. También organizaciones más flexibles y ligeras. Desventajas. Desmotivación de los trabajadores o una pérdida de capital social ante la pérdida de talento humano. De la misma manera, los trabajadores buscarán las oportunidades fuera de la empresa ante el despido inminente. Como consecuencia, se produciría una fuga de talentos. También podemos mencionar el aumento de desempleo, la pérdida en el sentido de pertenencia por las empresas, ya que incertidumbre laboral lleva con ella las malas prácticas por parte de los empleados. También tenemos la pérdida de capital económico y social de las empresas por detenimiento de su talento. Ejemplos de empresas que han aplicado este método. Podemos mencionar, por ejemplo, el emblemático, la empresa IBM, que desde 1985 ha despedido a 100,000 empleados, y con despidos o sin ellos muchas otras empresas del sector están produciendo rápidamente su tamaño, pintando abastos. Y aunque este método un ejemplo de esto sería el emblemático, es decir, la empresa de IBM, que desde 1985 ha despedido a unos 100,000 empleados, y con despidos o sin ellos muchas empresas del sector están reduciendo rápidamente su tamaño. Pintan bastos, y aunque este método parece inevitable, menos claro es que constituya una solución. También tenemos la empresa General Electric, que sus siglas G, una de las empresas manufacturas que más grandes del mundo, ha anunciado cerca de 400 despidos en las localidades en este estado de Nueva York, y en el otro casi del ex sede de la máquina. A mediados de septiembre, G anunció planes de cerrar planta de fabricación componentes eléctricos, una ciudad en el río de está en funcionamiento desde 1947. Produce condensadores eléctricos aproximadamente 180 trabajadores por hora, y 20 personal de asalariados van a perder sus puestos de trabajo. La producción se trasladó a unas instalaciones en Florida. Otro ejemplo sería la empresa de este método sería más estudiado, ha sido el de la compañía AT&T. En 1996 sorprendió con su gran despido de 4,000 empleados
40.000 empleados en el 70% de ellos antes de que se terminara el año, en un momento en el que se encontraba en una clara situación de beneficios. En 1995 ganó 270 millones de dólares, unos 200 millones de euros, estabilidad y solvencia de la que nunca había gozado anteriormente, cuando el máximo ejecutivo de la compañía anunció que este método ganó 15 millones de dólares gracias a la subida de precio de las acciones de la compañía. Muchas gracias por su atención.